No fue hasta que me encontré en la cubierta de un barco militar no tripulado que navegaba en medio del océano cuando empecé a cuestionarme la misión para la que me había alistado. La suma excepcionalmente elevada de dinero había sido el gancho inicial, pero el atractivo de una misión de alto secreto no era algo que anhelara. Aún así, tenía que preguntarme, ¿por qué me habían elegido a mí y a dónde íbamos realmente? Un buen marinero mantiene la boca cerrada. Recordaba que me había dicho mi sargento hacía más de una década. Las cosas habían sido tan sencillas entonces. Yo seguía órdenes y nunca cuestioné si nuestras acciones eran intrínsecamente buenas o no. A mis ojos, estaba haciendo lo correcto, pero la línea entre el bien y el mal se difuminó rápidamente a medida que me desplegaban. Sé que te dijeron que no hablaras con la tripulación, pero tengo que preguntar, en nombre de Dios, ¿qué te hizo apuntarte a esta misión?, preguntó un hombre mientras yo miraba el océano. Tenía buena constitución, era claramente un soldado por su postura, aunque su atuendo no coincidía con el del resto de la tripulación. Yo encajo en el perfil, fue todo lo que respondí. ¿Sabes siquiera a dónde nos dirigimos?, negué con la cabeza. Probablemente por eso te eligieron a ti. Me llamo Ulrich, soy el líder de esta misión. Lo miré. No lo habría tomado por el hombre al mando. Parecía, bueno, más bien un ejecutor, un hombre con más poder que cerebro. Sin embargo, su edad encajaba, y su comportamiento frío y sin emociones era suficiente para decirme que había visto un par de cosas. Soy Sean. Supongo que vas a decirme a dónde nos dirigimos exactamente, dijo mientras señalaba el frío océano azul. Me reí entre dientes. Nunca he servido a bordo de un submarino. Si cree que puedo ayudarle en una guerra submarina, se ha equivocado de hombre. Me devolvió la sonrisa. No es eso, Sean. Vamos a ir más profundo, hasta el fondo. Tenía que admitir que aquel hombre había despertado mi curiosidad más que la sesión informativa inicial. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí abajo? ¡Atlantis! ¿Qué más?, exclamó como si anunciara una revelación largamente esperada. La mitológica ciudad hundida. ¿Es un lugar real?, pregunté, aún esperando el chiste. No, claro que no. Al menos no en el sentido histórico. La Atlántida que visitamos es una base construida poco después de la Segunda Guerra Mundial en previsión de una guerra nuclear. Un montón de bastardos ricos querían un lugar seguro para esconderse. Decidieron que el fondo del océano encajaría. Había que mantenerlo en secreto, por supuesto. Solo un puñado de empleados del gobierno se enteraron del proyecto y desde entonces se han llevado el secreto a la tumba. La expresión de mi cara debió de bastar, porque no tuve que hacer otra pregunta antes de que empezara a hablar. La base permaneció en secreto hasta que hace un par de años salieron a la luz unos documentos. Al parecer, perdimos el contacto con la base en los años 80, junto con toda la ciencia que se había invertido en ella. ¿Te imaginas el tipo de cosas que guardaban allí abajo? No, dije. Por eso vamos allí. Vamos a volver a poner en marcha la estación y recuperar toda la información posible. Otros dos hombres se unieron a nosotros, ambos claramente militares. Eran Jacob y Benjamin, los ingenieros de combate que debían acompañarnos en la misión. Cuando la nave se detuvo por fin, Ulrich nos condujo a estribor, donde se había preparado una extraña nave. Parecía más una sonda de alunizaje que un submarino, con un casco excepcionalmente grueso. ¿Has estado alguna vez en las profundidades?, preguntó Jacob mientras nos acompañaban al interior. Negué con la cabeza, al igual que Benjamin. La verdad era que los cuatro éramos desconocidos y solo llevábamos fragmentos de información. Debido al riesgo de filtrar información de alto secreto, medio me preocupaba que nos ejecutaran al terminar. La nave tembló cuando nos arrojaron al océano, pero en cuanto caímos bajo la superficie, nos invadió una extraña sensación de paz. El descenso fue rápido, y la luz dio paso rápidamente a una oscuridad infinita a medida que nos hundíamos en las profundidades.
Hubo algunas conversaciones triviales, pero enseguida volvimos a quedar en silencio con cada crujido del casco exterior que se asentaba bajo la inmensa presión del océano. Me sentí tenso durante todo el trayecto, y no fue hasta que noté una brusca parada cuando me di cuenta de que habíamos tocado fondo. «Supongo que ya está», me dije. «Muy bien. Jacob, inicia los procedimientos de atraque. Los demás preparaos. No quiero que nadie salga de esta nave sin su traje atmosférico». «Encárgate tú, Sean», ordenó Ulrich. Asentí con la cabeza y Jacob estableció contacto con la estación de acoplamiento sin mayores problemas. Desde allí pudimos conectarnos a los sistemas de monitorización de la estación. Parece que la presión en el interior está bien. Un soporte vital está parcialmente roto, aunque solo unas pocas secciones tienen oxígeno. Podríamos volver a ponerlos en marcha, pero no puedo prometer nada, dijo Jacob. ¿Alguna señal de vida?, preguntó Ulrich. No podría decírtelo basándome solo en esto, pero sin oxígeno, ¿qué podría haber?, respondió Jacob. Todavía. Mantente alerta. Acabemos con esto de una vez. Mis oídos estallaron dolorosamente cuando se abrieron las puertas. Levanté el rifle y di el primer paso dentro de Atlantis. La estación funcionaba con sus sistemas de reserva de emergencia, supuestamente alimentados por la actividad volcánica subterránea, pero eso significaba que teníamos poco más que luces de emergencia para guiarnos. El resto nos siguió de cerca. Al salir de la esclusa, nos encontramos en un pasillo pulcramente decorado que recordaba más a un hotel de los años 50 que a una base submarina. Aunque las paredes metálicas seguían a la vista, era evidente que se habían esforzado mucho para que el lugar pareciera un hogar. A cada lado del vestíbulo había varias puertas metálicas, cada una marcada con números y letras sencillos. Entre cada puerta colgaba un retrato de uno de los habitantes, la mayoría científicos, algunos militares. «No veo nada», dijo Benjamin. «Yo tampoco», coincidió Ulrich. «Los comunicadores deben de estar en la sección 7H, junto a la sala de control, en algún lugar del centro de la base. Deberíamos ocuparnos primero del soporte vital. Debería estar a la vuelta de la esquina, en la 3C». La decoración hacía que la estación pareciera más lúgubre, en lugar de hacerla sentir como un hogar. Supongo que los tiempos habían cambiado desde entonces, pero no podía evitar sentir que caminábamos por un cementerio. «Este es», dijo Benjamin, mientras abríamos la puerta del sistema de soporte vital. A diferencia de los pasillos pulcramente decorados, aquella sala era poco más que una sala de generadores con máquinas y paredes metálicas. Producía oxígeno directamente del agua mediante electrólisis, esencialmente una fuente infinita de aire respirable, cada una de las cuales mostraba habitabilidad y actividad biológica. Ningún signo de vida en absoluto. «Supongo que por ahora estamos a salvo», dijo Benjamin. Bajé ligeramente la guardia sin dejar de mantenerme alerta. «No debería ser difícil arreglar esto», dijo Benjamin. «Casi parece que alguien lo saboteó a propósito, pero no hizo un buen trabajo. De acuerdo, seguiremos adelante y repararemos las comunicaciones». «¿Estás bien solo?», preguntó Ulrich. Benjamin asintió. «Entonces vámonos». Dejando atrás a nuestros ingenieros, seguimos avanzando hacia la sala de control. Entonces, si la estación se quedó a oscuras pero nadie salió de ella, ¿dónde están los cadáveres?, pregunté. «Quién sabe si salieron, quizá huyeron y pasaron desapercibidos», dijo Ulrich. De camino, eché un vistazo al interior de algunas de las puertas ya abiertas. Había dormitorios y despachos, todos pulcramente decorados para parecer un hogar, con efectos personales y camas sin hacer. Si la tripulación se había marchado, estaba claro que no se habían molestado en llevarse nada. Cuando llegamos al núcleo central, habían pasado unos 20 minutos. La estación era enorme, lo suficientemente grande como para albergar al menos a 500 personas, todas las cuales acababan de desaparecer sin dejar rastro. Entonces, pasamos junto a una puerta marcada de forma diferente a las demás.
Z9, se leía. Un salto enorme si las habitaciones estuvieran marcadas alfabéticamente. Además, la habitación estaba etiquetada como laboratorio. ¿Echamos un vistazo?, pregunté más tarde. Tenemos que arreglar las comunicaciones y cargar los datos, ordenó Ulrich. Pero cuando intentamos pasar a la sala de control, nos encontramos con una puerta sellada que había sido cerrada con fusibles. Alguien realmente no quiere dejarnos entrar ahí, dijo Jacob mientras dejaba su bolsa de herramientas. Pero puedo pasar. Dame 10 minutos. Supongo que podríamos echar un vistazo al laboratorio mientras tanto. Podría haber alguna información valiosa allí, dijo Ulrich. Los dos entramos en el laboratorio. Era impresionantemente grande, con filas de mesas y cientos de pasillos y equipos que ninguno de los dos podíamos reconocer. Había unas cuantas máquinas de escribir y lo que parecían ordenadores antiguos, probablemente destinados solo a descifrar mensajes. Las propias mesas estaban vacías, salvo una ocupada por un bulto oculto bajo una gran cubierta de plástico. Ulrich fue a recoger documentos, mientras yo me dirigía a la mesa ocupada. Tuve que retroceder unos pasos de puro asombro mientras arrastraba la sábana. Lo que yacía bajo ella era un ser desfigurado que ni siquiera podía empezar a reconocer. Era del tamaño de un ser humano, de piel pálida y suave, en lugar de cabeza. Solo tenía un agujero con numerosos dientes largos que parecían cuchillas más que componentes masticables. Los únicos otros apéndices eran 4 gruesas patas que terminaban en huesos puntiagudos y múltiples agujeros por todo el cuerpo que parecían branquias. Pero lo que realmente me preocupaba eran las múltiples heridas de bala que había sufrido, todas las cuales solo penetraban 1 centímetro en su gruesa piel. La causa real de la muerte parecía ser un enorme agujero en el abdomen, pero ¿qué lo había provocado? No lo sé, no lo sé. ¿Qué demonios es esto?, pregunté. Ulrich se dio la vuelta, sujetando un montón de papeles. Se le iluminó la cara de confusión al ver la horrible criatura, pero no parecía muy sorprendido. «Escuchad esto», empezó. 19 de octubre de 1978, los corredores se han infiltrado en los sectores A y B. Hemos conseguido sellar las secciones, pero no va a aguantar mucho tiempo. Los proyectiles balísticos tienen poco efecto, solo parecen ralentizarlos brevemente. El cañón de riel ha demostrado eliminar a los corredores con un efecto moderado, pero con solo uno todavía operativo, no podemos contenerlos a todos. Hemos recuperado uno de sus cuerpos. Los hallazgos preliminares muestran que son criaturas sin aire. Filtran el oxígeno directamente a través de sus múltiples branquias y tienen una piel gruesa y huesos irrompibles que... Se detuvo. Sigue describiendo su anatomía, pero mira esto. Solo huyen cuando aparece el secutor. Por lo que sabemos, solo hay uno de ellos, pero ha demostrado ser impermeable a todas las armas. Si rompe el bloqueo, tenemos que evacuar la estación. Terminó de leer y se quedó mirándome. ¿Qué demonios es el secutor? No lo sé, pero antes de que pudiera terminar la frase, el sonido de los ventiladores rompió el silencio y nuestras radios se encendieron. Hola, soy Benjamin. Tengo el soporte vital funcionando. No se quiten las máscaras. Pasarán unos minutos hasta que el aire sea respirable. Muy bien, nos vemos en la sala de control, dijo Ulrich. Volvimos a cubrir a la criatura destrozada y fuimos a reunirnos con Jacob, que ya había conseguido atravesar la contención. La sala de control era una zona circular con montones de equipos de radio y estaciones de trabajo. El suelo estaba lleno de pequeños trozos de lo que parecía madera vieja. Me agaché para recoger uno de ellos y me di cuenta de que eran huesos humanos destrozados. «Chicos, creo que he encontrado lo que queda de la tripulación», dije con voz nerviosa. «¿Pero qué demonios?», replicó Jacob. «No nos pasará nada. Las criaturas ya tienen que estar muertas. Conecta el transmisor al comunicador y subamos todos los datos que podamos conseguir». Jacob se puso a trabajar con Ulrich. Mientras vigilaba la habitación,
No dejaba de pensar en la criatura de la cama. Según el registro, llevaba allí décadas. Pero si ese era el caso, ¿por qué no se había descompuesto? ¿Y había otros? ¿Qué era el secutor? Eché un vistazo a algunos de los documentos que Ulrich se había llevado, pero una sección me llamó la atención. Uno en la última página. 30 de octubre de 1978. Han averiado nuestros sistemas de evacuación. El puñado de supervivientes que aún quedan están atrapados. Intentamos enviar una señal de socorro, pero la superficie no responde. La única solución que hemos encontrado es inundar la estación con dióxido de carbono. No mata a las criaturas, pero parece ponerlas en estasis indefinida. Nuestros ingenieros ya están en camino para destruir los sistemas de soporte vital. La sala de control funciona con un sistema de reserva, así que deberíamos estar bien hasta que llegue la ayuda. A juzgar por los huesos del suelo, parecía que el rescate nunca llegaría. Escuché el zumbido de los ventiladores y recordé el cadáver fresco pero antiguo. Justo cuando empezaba a encajar las piezas del rompecabezas, otra llamada entró por la radio. «Hay algo aquí dentro conmigo. Los oigo en las paredes». Benjamin gritó. «¿De qué estás hablando?», preguntó Ulrich. En cuanto subió el oxígeno, empecé a oír golpes dentro de las habitaciones y paredes cerradas. Al principio pensé que eran las tuberías o algo así, pero luego empezaron a gruñir y a esperar. ¡Oh Dios! Ya veo. Se oyó un breve grito antes de que la radio se cortara y Benjamin se quedara a oscuras. «Sean, tú vienes conmigo. Tenemos que ayudar a Benjamin», ordenó Ulrich. Pero antes de que pudiéramos ponernos en marcha, oímos gruñidos ahogados que venían del interior del pasillo y otros que venían del final del pasillo. Fuera lo que Benjamin había visto, venía hacia nosotros en masa. Entonces, unos cuantos agujeros en la pared se abrieron sin dañar el casco exterior, y emergió la primera de las horribles criaturas. «Los mantendremos a raya. Jacob, haz que funcionen los comunicadores». Ulrich gritó. «Estoy en ello». Ulrich y yo tomamos posición frente a la puerta rota y alzamos nuestros rifles. Una docena de criaturas bajaron corriendo por el pasillo, y otras más salieron de los agujeros de las paredes. Sus branquias palpitaban al inhalar el oxígeno fresco que se bombeaba a la estación. Antes de que pudiéramos abrir fuego, el pasillo estaba lleno de monstruos. «¿De dónde demonios han salido?», preguntó Ulrich. Estaban durmiendo. El aire los despertó. «Lo hicimos nosotros», dije. Desatamos una lluvia de balas, la mayoría de las cuales dieron en las criaturas, pero algunas llegaron demasiado lejos, formando agujeros en la pared. Por suerte, el casco exterior era demasiado grueso para ser penetrado. Nuestras armas eran bastante más potentes que las utilizadas por los antiguos habitantes de la estación, capaces de mutilar a las criaturas lo suficiente como para hacerlas inofensivas. «Hay demasiadas de esas cosas», grité por encima del sonido de los disparos. «¿Cuánto tiempo necesitas?», preguntó Ulrich. «Ya se está cargando. Larguémonos de aquí», gritó Jacob. Pero escapar era más fácil decirlo que hacerlo, y en poco tiempo habíamos sido invadidos por las criaturas. Jacob se unió y vació un cargador en la horda con poco efecto. Uno de ellos consiguió atravesarla y rebotó en la pared para golpear a Ulrich. De un solo mordisco, arrancó la carne del brazo de Ulrich. Lanzó un grito agónico mientras caía al suelo. Me acerqué y le metí una bala en lo que supuse que era su cerebro, que lo arrojó al suelo. Todas las criaturas se quedaron paralizadas. Durante un breve instante, toda la estación se sumió en un silencio ensordecedor. Entonces lo oímos, un gruñido enfermizo y gutural procedente de los pasillos distantes. Sonaba casi humano, pero demasiado grave, emitiendo una mezcla entre dolor agónico e ira. En cuanto cesó el eco, todas y cada una de las pálidas criaturas se retiraron a los distintos agujeros y salas de la estación. «¿Qué demonios ha sido eso?», preguntó Jacob.
El secutor puede llevárselo. Ulrich gimió mientras intentaba detener la hemorragia con un torniquete improvisado. Pero no nos quedemos a confirmarlo. Retrocedimos rápidamente hacia la esclusa, planeando destruir el sistema de soporte vital antes de marcharnos definitivamente. Al doblar la esquina, encontramos largos regueros de sangre que presumiblemente pertenecían a Benjamin, junto a unos cuantos agujeros de bala en la pared. ¿A dónde habrán ido todos?, pregunté. La estación había quedado en un silencio espeluznante tras el paso de las criaturas. Nos detuvimos un momento para orientarnos, cuando el silencio fue roto por un crujido enfermizo que vibró en el aire. Aunque el eco dificultaba su localización, parecía proceder de la esclusa. Levantamos nuestros rifles y avanzamos con cuidado. Al doblar otra esquina, encontramos docenas de criaturas, todas muertas y despedazadas. Al final del pasillo había una gran figura humanoide de espaldas a nosotros. Era el secutor. Sujetaba a una de las criaturas con sus brazos antinaturalmente largos, que acababan en poco más que cuchillos óseos. Jacob intentó apuntar con su rifle en su dirección, pero le hice una señal para que se detuviera. Según las notas que habíamos leído, las balas no harían nada. Pero a pesar de nuestro silencio, la criatura pareció percibir nuestra presencia. Se dio la vuelta, aún aferrada a la criatura pálida. Su rostro tenía poco más que 2 enormes ojos negros y una boca mal formada. Todo su cuerpo estaba cubierto de venas rojas claramente visibles. Soltó otro gruñido mientras despedazaba al corredor antes de soltar los trozos de carne y empezar a correr en nuestra dirección. Jacob levantó su rifle por segunda vez y empezó a disparar, mientras Ulrich y yo nos adentrábamos en la estación. Jacob, por el amor de Dios, corre. Pero se quedó helado, conmocionado, y solo fue capaz de mantener el dedo firmemente apretado en el gatillo hasta que se vació el cargador. Para entonces, la criatura ya le había alcanzado. Le clavó las manos en el torso con poco esfuerzo y lo levantó en el aire. Jacob dejó escapar un breve gemido, pero murió antes de darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Aún así, su muerte supuso poco más que 1 minuto de distracción para la criatura, que casi no nos dio tiempo a huir. No íbamos a poder escapar del secutor, y ambos lo sabíamos. Al pasar por una de las habitaciones abiertas, Ulrich se agarró a mí con el brazo que le quedaba. «Sal de aquí. Bombardea este lugar», dijo antes de empujarme dentro de la habitación. Con eso, él también abrió fuego, apenas dando a nada más que a la pared. Pero no pretendía darle a la criatura, solo quería llamar su atención. Correr fue lo último que dijo, y comenzó a retirarse de la esclusa, atrayendo a la criatura lejos de mí. Me habían dado la oportunidad de escapar, pero había sido a costa de la vida de Ulrich. Solo me permití un segundo de vacilación antes de lanzarme hacia la esclusa y nuestra nave de escape. Sellé la escotilla e intenté por todos los medios poner el submarino en movimiento. Con mis limitados conocimientos, eché un último vistazo a través de la minúscula ventana, preguntándome si Ulrich ya habría muerto. Luego dejé Atlantis en paz. El viaje de regreso estuvo lleno de un silencio solo interrumpido por el asentamiento del casco de la nave. La misión se había completado, pero aún quedaban muchas preguntas por responder, y temía que las respuestas fueran escasas en la superficie. Entregué mi informe de misión y me pagaron generosamente, como me habían prometido. Ulrich, Jacob y Benjamin murieron en el fondo del océano por una información que permanecerá clasificada hasta el fin de los tiempos. Yo recomendé que lanzaran una bomba nuclear allí abajo, pero una parte de mí teme que nunca nos enviaran allí abajo para recuperar la investigación, sino para confirmar la existencia de esas horribles criaturas. Lo que han planeado para el futuro, no lo sé, pero me temo que al profundizar en el fondo del océano, hemos despertado criaturas que nunca debieron ser encontradas, y si salen a la superficie, será el fin de la vida tal y como la conocemos.